La oferta educativa del management y su evaluación crítica. Reflexiones en torno a la crisis del management en México. Ricardo Contreras Soto, Óscar Lozano Carrillo, José Manuel Ramos García de la Universidad Metropolitana Azcapotzalco. Este estudio es paralelo al trabajo de qué monstruos estamos haciendo, reflexión en torno a la crisis del management, desde la evaluación crítica, haciéndose con el mismo enfoque. Aunque se analizó en este caso la oferta educativa en el campo de las ciencias administrativas, de acuerdo a la información de ANUYES 2019-2020, de los cuales nos basamos en los 9.070 programas profesionales referidos en este ciclo para concentrar la reflexión desde el nombre de la carrera y sus alcances, sobre todo la orientación del management. Algunas de sus implicaciones de acuerdo a las orientaciones económicas, sociales, políticas y culturales, las propuestas, los límites de la orientación y posibles tendencias sociales que emergen, los vacíos que no se entienden de manera suficiente ante las necesidades sociales. Nos basamos para este video en los resultados dados fundamentalmente en la parte denominada a manera de conclusión del trabajo. Consideraciones a las gamas de la oferta educativa de las ciencias administrativas. Hay una gran diversidad de carreras en las llamadas ciencias administrativas. Son 9.070 programas profesionales que atienden a un total de 1.131.170 personas, cruzando de manera presencial y no presencial. Los programas van del técnico superior universitario, licenciaturas ejecutivas, programas normales, especialidades, posgrados y doctorados. Es muy grande la gama de la oferta educativa. La mayoría de las carreras están orientadas al management. Sobre los nombres de la oferta educativa encontramos que de alguna forma se repetían. Dejamos bastantes ejemplos para que los vieran en el texto. Unos venían en singular, otros venían en plural, referidos a lo mismo. También encontramos bastantes casos donde la especialidad, la profesión o el matiz de los dos caracterizan, solo se cambiaba el orden de las palabras. Muchas de las carreras tienen el ámbito de práctica profesional ya instituido por el ejercicio profesional y el tiempo, es decir, ya se les conoce la especialidad. Es decir, cosas que identificamos y que son reconocidas por la sociedad. Es importante señalar que no analizamos las frecuencias de las carreras de los programas educativos. Solo retomamos los nombres de cada una de las carreras profesionales o nombre de los programas. Encontramos varias carreras muy sugerentes desde la especialidad. Se supone que tienen implicaciones educativas los nombres provocativos. Entonces quedó la duda si efectivamente hay reorientaciones de las carreras o solo se reacomodaron las palabras para hacer las carreras atractivas. El trabajo tiene sus límites. Encontramos casos de programas, de acuerdo con el nombre, no sugerían variación. Dejamos ejemplos. En lo plural, cuando se usaba palabras en plural o en singular, por palabras del mismo significado, en masculino o en femenino, por ejemplo, contaduría y contador, hacía referencia más o menos lo mismo. También vimos reacomodos un tanto arbitrarios que en la realidad podían ser y sonar absurdos. También vimos pleonasmos de señalar, por ejemplo, gestión y administración en el mismo nombre. Encontramos también el uso de la palabra ciencias, que es sospechoso si en realidad tiene una real preocupación epistemológica y teórica, metodológica, por abordar el campo de la administración con fines de profundizar, reflexionar y proponer ante todos los obstáculos epistemológicos, empezando por cuestionar al mismo management. Y sí, la palabra ciencias es también rentable. En cuanto a los nombres de las carreras y programas, puede ser probable que algunos de los casos que se hayan escogido los nombres de manera atractiva para atraer al mercado de estudiantes. Entonces quedó de la siguiente manera.
Pues agrupamos la oferta educativa de acuerdo a su función o profesión, ya conocidas. Bueno, está administración general, administración pública, contador público, alta dirección, auditoría, finanzas, mercadotecnia, comercio internacional, comercio electrónico y digital, logística, producción, ingeniería en gestión, personal, turismo, negocios gastronómicos, administración, comunicación, administración de hospitales y salud, impuestos, administración aduanera, administración de la seguridad, administración de la construcción e inmobiliaria, administración de la educación, administración del tiempo libre y deporte y agronegocios. En este grupo de carreras, logramos organizarlas, pero esto no lo íbamos poniendo nosotros, íbamos viendo de acuerdo a lo que iban poniendo, entonces por la naturaleza de la respuesta, los conformamos de esta manera. Mientras que administración por sectores, administración del ambiente y administración social, vemos son nombres tentativos que les dimos y vemos un gran potencial. Bueno, entre las carreras clásicas de la administración, que ya dije las primeras, están en azul, no en el cuadro verde, se habla sobre la eficiencia, la rentabilidad, la productividad y la competitividad, como están atrapadas bajo el pensamiento único, ya sea de los negocios, ya sea de las empresas. Primeros cuestionamientos. La pregunta sobre el saber integral o la integralidad está vigente, cuestionando sobre los saberes posibles de la administración, la organización y el contexto. Va a ser una constante pendiente su ausencia en este análisis sobre las carreras profesionales, que va a estar presente en todo este debate. Si entramos de lleno en las carreras profesionalizantes de mercadotecnia, de finanzas de producción, va a haber elementos que están ausentes, etc. De hecho, son parcelas técnicas de saberes técnicos desarticulados. Por ejemplo, no saber la articulación entre producción con mercadotecnia, personal con producción, finanzas con producción, la toma de decisiones en el contexto. Es decir, un joven decide estudiar mercadotecnia, por ejemplo, y va aprendiendo sobre las técnicas específicas de un área funcional. Si es buena en la escuela, le darán ciertas introducciones donde podrá darse una idea de articulación del saber técnico en toda la organización. Pero si no se entiende, si no está esbozada la integralidad de la administración, la integralidad de la organización, la integralidad del contexto, entonces va a ser un sujeto que sabe técnicas específicas de su campo de saber técnico, pero no va a tener concordancia para dar un paso más allá de lo que sucede, por ejemplo, en el sistemas productivos. Mucho menos va a saber sobre la estrategia que se está llevando a cabo en su país. Al grado de los saberes de especialización de las técnicas fragmentadas, se les llamaba ofieros, donde se sabía técnicamente de manera alienante, pero no sabían en su esquema mental la articulación general, mucho menos de la conciencia ambiental, social, cultural, etc. No pensar en la integralidad hace un especialista que centra su atención solo en el dinero, en el personal, en las ventas, en la producción, en el turismo, en los impuestos, en las obligaciones tributarias, en la comunicación, en el comercio electrónico digital, en el comercio internacional, en lo que él está especializado solo y exclusivamente, como variables o dimensiones aisladas que va a focalizar de una manera muy parcial, fragmentada, su forma de ver la organización, al contexto de la organización, los campos, al entramado social, de saber cultural simbólico de manera solitaria. Esto ya lo habíamos señalado en el trabajo anterior y sin embargo se confirma en este trabajo. A manera de conclusión, uno, cuando nos preguntamos qué tipo de personal estamos formando con la oferta educativa en el management, quizá haya gente que esté pensando en que estamos formando gente productiva, muy vinculada a las necesidades del mercado laboral. Consideramos que no, que estamos formando gente que tiene ideas de algunas actividades, pero que hay mediaciones de sesgo,
que no le permiten conocer las actividades económicas vinculadas a las cuestiones sociales y articuladas a las cuestiones culturales. Es decir, solamente ve el negocio, pero no ve la actividad económica, social y cultural, los problemas del sistema productivo, los problemas de distribución, los problemas que hay en el mercado, etcétera. Hay un debate si a las unidades referidas de producción les llamemos negocios o les llamemos empresas. Si les llamamos negocios, entonces se establece o se entiende o se sobreentiende de que estás viendo cómo hacerlo rentable. Si hablas de empresa, hablas de algo que está emprendiendo, algo que se está construyendo. Es una mejor categoría que negocio, indudablemente, pero es preferible a veces hablar de organizaciones económicas. Bueno, esto acota las posibilidades imaginarias de comprensión y acción y de intervención en un campo más amplio y articulado. Encontramos también que no hay un diseño que se apoye los planteamientos de las actividades económicas por región. Entonces, en muchas de las escuelas de las ciencias administrativas, en mercadotecnia, en finanzas, en ingenierías, etcétera, de la producción, no se ven los factores regionales y cada cuestión tiene una lógica y que cada cuestión tiene una articulación y es por eso que se ve fragmentado y es por eso que salen muchos contadores, muchos administradores que no saben qué es lo que pasa en su nación. También, bueno, pues indudablemente una de las grandes ausentes en la formación de la administración es que está muy limitada, aquí hay un vacío muy fuerte porque que es parte de las necesidades sociales, es la cuestión ecológica. No hay una oferta integrada para las carreras para impulsar las cuestiones ecológicas con referencia a las actividades económicas. Desde el problema de las minas, el cuidado de la fauna y la flora, la composta, los ríos, el tratado del agua, etcétera, no hay programas que formen propuestas de reciclaje. No hay propuestas de programas educativos de recomposición del tejido social. No hay programas que impulsen la economía social solidaria, que organice la formación de cooperativas, otras formas colectivas de organización que existen y que las quisieron los neoliberales aniquilar. No hay propuestas en los programas que rescaten y dignifiquen la experiencia indígena con otras formas de intercambio, con otras formas de producción, con diálogos de saber que también no solamente se dan en la producción indígena, se dan en muchas de las actividades, etcétera. Entonces, sí hay una ausencia muy fuerte. Por otro lado, hay una orientación como a la gran empresa, como si estuviéramos en una potencia, en un centro, en un país centro, y no, estamos en un país periférico, pero que juega un papel muy importante la micro y la pequeña y la mediana empresa. Y hay una gran ilusión que se vende solamente al prepararlos para la gran empresa corporativa, que es muy contada a los que van a entrar y que generalmente ya traen sus cuadros, y que no se han dado cuenta de que debemos de reorientar la política económica, la política educativa y la política científica más de acuerdo con nuestra realidad sobre las actividades económicas en México. De acuerdo a los datos de INEGI del 2019, las microempresas son todas aquellas empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores o personas trabajando ahí, y es el 95% del total de las empresas en México y generan el 37.8% del empleo del país y concentran el 14.2% del ingreso. Y en estas escuelas de negocio, muy pocas trabajan pyme o si se trabaja como un apéndice, no se trabaja de manera estratégica, ¿sí? Para ver su complejidad, qué es lo que está sucediendo y demás. Mientras que las pequeñas empresas en México tienen de 5 a 50 personas, representan el 4% del total de las empresas
y generan el 14.7% del empleo. En el país concentran el 16.1% de ingresos. La mediana empresa es de 51 a 250 personas que trabajan ahí, representan el 0.8% y generan el 15.9% de empleos. En el país se concentran el 21.9% de los ingresos. La gran empresa son aquellas unidades económicas donde trabajan más de 250 personas y representan el 0.2% del total de las empresas, generan el 31.6% del empleo y concentra el 4.8% de los ingresos. Entonces, los enfoques de las ciencias administrativas están más para la grande y se desconoce mucho de la chica cuando ya vimos que más del 95% de las empresas son micros. Entonces, tenemos claro que entender los cuatro tamaños de las empresas, las cuatro lógicas de trabajo, pero principalmente hay que estar pensando estratégicamente en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa. Sí, claro, sin desconocer la grande, pero este es el real mercado de trabajo, este es el real centro productivo, este es el real centro de trabajo, este es el real centro de atención. Y hay en la ilusión de, de las escuelas de negocios, perdón, en las escuelas de las ciencias administrativas, está ese enfoque, ¿no? Al gran corporativo. Bueno, si observamos detenidamente, hay muchos programas de alta gerencia, de corporativos, de hacer negocios, de estrategia para la innovación, de dirección eficaz, etcétera. Cuando la mayoría de nuestras empresas son micro, que generan trabajo, que cumplen su función económica importante en el consumo local, etcétera. Hay un riesgo que al descontextualizar las unidades productivas en empresas, al plantearlas bajo esquemas céntricos en sí mismos, no nos damos cuenta del contexto de producción del mercado, de la distribución, de los productores, de las necesidades sociales. Por ello es importante ir contextualizando a la organización en el entramado productivo, social, económico, cultural, etcétera. Es importante replantear las estrategias de cambio, incluyendo la conservación ecológica, rompiendo con la precarización de la vida laboral, formando y apoyando empresas familiares y distintas formas de trabajo colectivo, como las cooperativas, buscando otras formas de economía y de racionalidad. También hay bueno, ya lo habíamos señalado que hay una premura de especialización. Es muy difícil empezar tempranamente en la licenciatura con la especialización. Se requiere de la base de conocimiento organizacional integral y la base de conocimiento científico-social, sociología, economía, política, antropología, historia, ecología, geografía, etcétera. Falta armar el cuerpo transdisciplinario, más las matemáticas, los sistemas de georreferencia, las teorías de complejidad, etcétera, donde busca la integralidad de la organización, la integralidad económica, la integralidad contextual, para después abordar la especialidad o el posgrado o la especialidad administrativa en el contexto territorial. Posteriormente, la integralidad del conocimiento y la importancia de la investigación, por ejemplo, en el sistema mundial, y a ver algo más complejo en el doctorado. Bueno, y hay un gran pensamiento neocolonialista en el pensamiento de la administración, ¿sí? Como se da el pensamiento neocolonialista en el management. El pensamiento colonialista se da en el acto de desarraigo, es decir, el empleado no se ubica en el lugar de origen, no pertenece a un grupo originario, se le ha olvidado que es de la periferia o de una identidad del lumpenproletar, una identidad que pertenezca, por la que trabaja aspiracionalmente. Son especie de lumpenproletariados de camisa y corbata a los que les pagan y ellos obedecen, a los que se ponen enfrente y son a los que van a derrotar ese espíritu competitivo a ciegas. Nada que los vincule, nada que los articule en las historias que tenga que ver con su país. Se trata de hacer un papel servil, aunque haga daño, aunque traicione. El trabajo por sí mismo justifica cualquier posible daño colateral
a la sociedad. Entonces hay que dirigirse de manera subordinada. Hay que mostrar lo que enseñaron a hacer técnicamente, mostrar los resultados en posibles ganancias, calcular los costos, generar las estrategias acotadas a las tareas encomendadas. Nada más. Hacer los proyectos de inversión, a calcular la tasa de retorno de inversión, a atraer el círculo de capital social del empleado a que formen parte de ser clientes de la empresa. No hay identidad personal. Se es parte del corporativo. El corporativo está a nivel superior. El empleado sirve y si no sirve, fuera. Hay que atraer inversiones, hay que garantizar ganancias del corporativo. Hay que intervenir con la capacidad que da el conocimiento de la especialidad o carrera sobre cualquier cosa encomendada, aunque esté mal, aunque sea contra los suyos. El reconocimiento es subir de puesto a costa de lo que sea. Qué mejor estar cerca de los que mandan, vivir como ellos, con tanta modernidad. Hasta la piel se va aclarando. Sobre la administración de la producción, ¿qué observaciones encontramos? Pues es la fuente del origen de la administración, de la vertiente reveladora para la transformación de una forma de concebir la administración, en un discurso que ha predominado, que se ha construido casi a través de 2 siglos en su eficiencia, productividad, rentabilidad y competitividad. En este espacio social se han operativizado formas de este espíritu, que han inspirado a modelos administrativos desde la ingeniería, y por eso se piensa que es muy científica. En ellos se ha visto su costo político, su costo social, su costo ecológico, su apropiación del conocimiento con las especies de supuestos gremios que guardaban los secretos del trabajo para influir en el dominio y la determinación de la propiedad en la decisión final. Junto a los bienes materiales en relaciones sociales de producción, nadie va a hacer cosas como quieran. Van a hacer el script cada vez más detallado de lo que tienen que hacer, es decir, la subsunción del trabajo al capital. Hay un orden que determina la producción, en la administración de la producción. Ya lo había venido trabajando Enrique de la Garza en el 2010, desde el trabajo típico al atípico en el sistema capitalista en varias de sus obras. Va desde ordenar el sistema dentro de la organización con referencia a los parámetros del management, ahora articulados a los sistemas de productivos externos, a otras organizaciones en red donde se continúa generando la cadena de valor, la extracción de la plusvalía. La gran tarea de la administración y del reto de la administración de la producción es construir formas alternativas contra la explotación. 9. Sobre la administración pública, las observaciones. La administración pública es una historia paralela que se ha construido en el campo y en la esfera pública, del gobierno y de los estados. Tiene un cuerpo de saberes constituido en cuanto a estados del arte. Sin embargo, a partir del neoliberalismo, tiene detractores que han querido construir con paradigmas sobre el menor estado, han generado líneas de tensión, lo que diferencia se viene construyendo con los enfoques del Estado benefactor. Se ha apoyado más en las ciencias sociales y humanidades como son las ciencias políticas, está muy vinculada. Queremos señalar que el management como paradigma dominante tuvo una usurpación profesional mucho más fuerte a partir de los años 60 con la administración pública, la invadió, y sus enfoques han perjudicado bastante el manejo de recursos naturales, de los territorios, de los problemas regionales, de los problemas de la población, entre otros. El retorno de la administración pública actualmente ha sido necesaria por las implicaciones jurídicas, políticas, sociales y culturales que dañó esa mirada productivista, rentista del management ante los problemas de salud, hambre, desigualdad, etcétera. Este vacío de comprensión era necesario recuperarlo. De ahí que vuelve al plano del conocimiento su demanda y su enfoque. Vimos que se ha venido incrementando la administración pública relativamente. Sin embargo, es importante no dejar de cuestionar también a la administración pública por su cercanía con el gobierno, el Estado y el poder.
Bueno, ¿qué observaciones tenemos sobre los contadores públicos? La carrera de contador público goza de prestigio. En un momento tuvo tareas encomendadas exclusivas en las actividades económicas de lo fiscal. Tenía facultad de dictaminar, y ese fue una facultad muy importante que tenía. Pero en un periodo largo se incrementó por un periodo largo se incrementó la matrícula, aunque en la actualidad ha bajado. Se ha dedicado a atender las necesidades de la empresa desde el punto de vista económico y por lo tanto está muy enganchada con muchos de los planteamientos del management, la rentabilidad, la productividad, la eficiencia. Aún teniendo mucho acercamiento con sus clientes que le platican al contador cómo les va, cómo han resuelto los problemas de la organización, entre otras cosas, más ellos no quieren incorporar elementos o cuestionar las operaciones contables. Eso les pasa también a los ingenieros, ¿eh? Bueno, más difícilmente a los ingenieros, pero también al escuchar a los clientes, no entienden también de otras dimensiones que se han afectado. En Latinoamérica hay grupos de contadores que sí han criticado el pensamiento único, pero la mayoría no. Mucho tiempo tuvo el papel privilegiado de ser responsable administrativo de la organización ante otras carreras como la de licenciado en administración, el ingeniero industrial, el licenciado en finanzas, el abogado, etcétera. Se ha globalizado sus estándares de exigencia profesional como las NIF, las normas internacionales financieras, aunque respondas a exigencias del management. Han pasado de los esquemas patrimonialistas a los bursátiles. Actualmente la contabilidad no reconoce los costos sociales sobre los daños que genera la organización hacia la sociedad y la naturaleza. Es una carrera con mucho prestigio aún en los medios no legales. La contaduría es la base para estimar las fortunas y la manera de acumularlas. Pues recapitulando, vimos la contravisión y práctica en referencia de los negocios y la empresa, y claro, hablamos también de la organización. Hemos hablado en este capítulo, en este video, sobre la necesaria base del conocimiento en las ciencias sociales y humanidades, en lo que ha pasado por romper con la pronta especialización, para formar un modelo más integral, que es nuestra propuesta, generar una verdadera estrategia sobre las condiciones de nuestra economía, que tiene que ver principalmente pues, con las pequeñas y las medianas empresas, romper con el pensamiento colonialista del management, construir formas alternativas a la explotación laboral, y ya hasta este punto llegamos en este video.